Persuasión coercitiva, tercera parte. Hola, hola mis queridos cínicos, buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que me estéis viendo. Aquí de nuevo María Magdalena con la tercera parte de estas estrategias que utilizan las sectas, unas que conocemos muy bien, y las personas tóxicas para manipular a todos los que nos rodean. Básicamente para obtener algún beneficio de ellos, es decir, de nosotros. Si queréis podéis ver los dos enlaces anteriores para saber de qué estamos hablando y seguir el hilo del tema, ya que cada vez vamos a ir ahondando en ello. Seguimos con la persuasión de la autoridad o figura autoritaria. La gente tenderá a obedecer a figuras con autoridad, incluso si les piden realizar actos desagradables. En el primer programa de persuasión coercitiva habíamos mencionado a Robert Cialdini y su libro La psicología de la persuasión. Y en dicho libro él cita incidentes como los experimentos de Milgram a principios de los años 60 y la matanza de My Lai. Pero podemos referirnos a personajes autoritarios sin ir más lejos, como Adolf Hitler, por ejemplo, el cual se hizo líder a base de promesas a su pueblo. Fue un bombardeo de amor en masa, ¿no? Primero hay que ganar el respeto y la admiración de las personas para que luego hagan lo que queremos que hagan. Nadie que te vaya a tratar mal o a manipular, a aprovecharse de ti y a exprimirte hasta el agotamiento, lo va a hacer de buenas a primeras, exceptuando la esclavitud, por ejemplo, o un secuestro, una guerra o una agresión frontal como un asalto, un atraco, etcétera, ¿no? En esos casos el agresor obtiene algo de ti con violencia física más que emocional. Entonces, la esclavitud mental, el control mental es otra cosa. Pero en este caso de obediencia a una figura autoritaria, lógicamente también se ve en la iglesia mormona o de Jesucristo de los santos de los últimos días, ya que es una institución jerárquica. Los de abajo hacen caso a los de arriba. Y se han dado tantos casos que ahora están saliendo a la luz en el que se han cometido diversos abusos de todo tipo allí dentro. Humillaciones, ninguneo, explotación en frente de otros miembros. Estos lo ven como normal, incluso en los peores casos donde han habido agresiones sexuales a jóvenes, incluso a muchos niños y niñas. ¿Qué ha pasado? Que la gente, los miembros, justifican a los agresores y culpan a las víctimas. Y todos estos casos son de personas que se han aprovechado del poder y autoridad que tenían, ¿no? Bien hayan sido maestros, obispos, presidentes de estaca, presidentes de misión, el caso McKenna Denson, o casos de hurto, de apropiación de dinero ajeno, bueno. Han habido situaciones. Hoy ya fuera de la iglesia me pregunto cómo podía ver o tolerar o no hacer nada al respecto, ¿no? O al contrario, apoyar a las figuras autoritarias o a las instituciones, o a las situaciones que he vivido con ciertas personas, ¿no? Que de alguna manera gozaban de cierta ventaja, de superioridad respecto a mí en determinados momentos. Ahora, es que recién entiendo tantas cosas. Bien, ¿cómo podemos reconocer a un líder autoritario? Hay dos alarmas o banderas rojas principales que son. Primera bandera roja, cuando es un líder que no rinde cuentas a nadie, por lo menos a su público, a sus seguidores, ¿no? Él puede cuestionar a toda la gente, pero a él no se le puede apuntar ni refutar nada. Su palabra es ley, ¿no? Y para colmo, no hace lo que dice o pregona, y espera que uno se abstenga de cosas que ellos hacen sin medida. Es decir, no da ejemplo, como es el tema de la humildad y la vida austera. Exigen que tú la vivas, pero ellos viven de manera opulenta, ¿no? Con lo cual
La segunda bandera roja es cuando es un líder que pertenece a una clase elitista, tanto económica como social, es decir, tiene un círculo cerrado de amigos, conocidos, etcétera, y ni tú ni yo pertenecemos a dicho círculo. Entonces, como estos líderes tienen vía libre para cometer todo tipo de abusos, porque es que son simplemente incuestionables, ¿no? Y hablando de matanzas, ¿no? No olvidemos la de Mountain Meadows, en la que un 11 de septiembre de 1857 en Utah, Estados Unidos, unos 120 hombres y mujeres, a excepción de 17 niños, fueron asesinados a manos de una milicia local, donde bajo la autoridad de Brigham Young, dicha milicia ejecuta la masacre pensando que era un deber religioso, pero estaban haciendo caso a su líder, ¿no? Y al final, John D. Lee toma a su cargo la responsabilidad de la matanza. Y como no, Young, el líder autoritario, queda impune. Ahí tenéis un ejemplo de las cosas que se pueden hacer bajo la autoridad de una persona tirana, que ya ampliaremos en otros programas porque el tema José Smith es un claro ejemplo de esas diferencias entre lo que dijo y lo que hizo, ¿no? Y mucho más. Pero hoy nos vamos adelantando en las técnicas de persuasión coercitiva, que sirven para mantener a los adeptos dentro de la organización. Dentro de esta corporación, entonces, es ahí cuando se endurecen y pasan de ser persuasiones pasivo-agresivas. Bueno, esas no se quitan en toda nuestra estadía en la iglesia, pero el caso es detectar, ¿no? Y en consecuencia, estas persuasiones llegan a ser realmente coercitivas y limitantes. Y ahora vamos a extender un poquito más. La técnica de la que habíamos hablado en el programa anterior acerca de la repetición en la que entran canciones, oraciones y frases. Por ejemplo, cantar. Parece absurdo, ¿verdad? Pues no. En las palabras de los psicólogos Linda Dubrow Marshall y Steve Aiken, la repetición de cantos es útil para inducir cierto estado de hipnosis en las personas y lograr que cambien su forma de pensar. Concretamente, los mantras hacen que la nueva información se reciba de forma menos invasiva y penetre mejor en nuestro cerebro. Bueno, todo esto, además de repercutir en nuestro cerebro de la forma anteriormente explicada, el canto también reduce la frecuencia cardíaca. Nos relaja y provoca una sensación positiva en nuestro cuerpo. Cuando estos buenos efectos se asocian con algo concreto, por ejemplo, una idea transmitida a través de una canción o un himno, solemos aceptarla sin oponer tanta resistencia mental. Lo mismo pasa con las oraciones. En la iglesia no se recitan las oraciones como en la iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Pero no está muy alejado de eso, ya que te dan una base para que sobre esa base tú hagas tu oración personalizada. Los que fuimos miembros sabemos que primero se invoca, ¿verdad? Padre Celestial. Mira, incluso allí podrías variar y decir, querido Dios, Padre amado, etc. Pero te dejas llevar por la corriente con la persuasión de la imitación y vas a seguir el guión de manera inconsciente. Te damos gracias por esto, por lo otro, te pedimos que, bla, 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 bla. Y en la despedida, en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Te parece que tus oraciones son solo tuyas? No, es un rezo más, un mantra más. Siempre acabamos diciendo lo mismo, dando gracias por lo mismo y pidiendo siempre lo mismo. Prueba a comparar tus oraciones con las de los demás. Hay poquísimas variaciones. Seguimos. Sesiones de autocrítica.
Durante la Guerra de Corea, los soldados estadounidenses capturados fueron sometidos a unas curiosas sesiones de crítica y autocrítica, en las que se les obligó a cargar verbalmente contra sus compañeros, hablar de los defectos que creían que tenían y denunciar las partes más negativas del capitalismo. ¿Para qué? Divide y vencerás. Poner en contra unos de otros. Para que al final no confíes en tus compañeros, no confíes en ti mismo y solo te quede depositar tu confianza en... ¿Cuál era la primera persuasión de la que hemos hablado en este programa? La autoridad. Exacto. Depositar tu confianza en la autoridad. Para ellos eran sus captores y para nosotros en la iglesia, ya sabemos, autoridades generales, apóstoles, 70 presidentes, ya sabemos la jerarquía, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de las sesiones de autocrítica y cómo aparecen cuando estás en la iglesia? La finalidad es saber tus puntos débiles para que más adelante te los puedan reprochar, es decir, obtener información comprometedora para usarla en tu contra y así hacer que te doblegues a su voluntad. Eso es muy típico de las personas manipuladoras como los psicópatas, sociópatas y perversos narcisistas. Se ganan tu confianza con un bombardeo de amor envolvente, seductor. Tú les cuentas tu vida, te abres, les cuentas tus defectos, tus malas acciones, tus miedos, y con eso directamente les estás dando todas las armas para destruirte. Y en la iglesia, ¿cómo se hace? Con la entrevista con el obispo o el presidente Rama, ¿no? Bueno, ahí entramos ya como seres humanos vulnerables, ya que todos somos pecadores, desde Adán y Eva. Tú ya tienes ese concepto en tu cabeza, eres malo, eres pecador, y para progresar y liberarte de esas culpas debes contarle todo al obispo. Ay, obispo, anoche me he masturbado y soy débil, he pensado en mi sensual y diabólico vecino, ¿no? Y el otro, oh, ¿quién, cómo, dónde, cuándo? ¿Para qué, por qué? Quiere lujo de detalles. Y los registra en su memoria, los va apuntando, y no los usa en tu contra ese momento. Se muestra duro, pero cercano. Y te dice, piensa en la virtud del artículo número 13. Tú tienes que quitarte esos pensamientos impuros, sinceramente y de corazón, porque solo los puros de corazón entrarán en el reino celestial. Piensa, ¿qué dice nuestro Padre Celestial de lo que estás haciendo? Él nos está mirando, bla, bla, bla. Te recomendará algún folleto castrante, algún material limitante, como el milagro del perdón. Bueno, eso en mis épocas, ¿no? O para la fortaleza de la juventud. Y al final, ¿qué emoción generan? La vergüenza. También hay sesiones de autocrítica sutilmente inducidas en las clases en la escuela dominical, mujeres jóvenes, sociedad de socorro, etcétera, etcétera, donde alguien empieza a hablar de sus defectos, leves, claro está, los graves se los vas a contar al obispo, pero ahí te enteras de tantas cosas, claro que es que se genera empatía, quieras que no, ¿no? Ay, a la hermanita Valia le gusta el chocolate. Hay que tener cuidado con la gula, comer moderadamente, bla, bla, bla. Ay, y lo pasa un rato. Para la próxima mutual vamos a hacer brownies. ¡Tachán! Bueno, seguimos. Persuasión de el miedo. Esta herramienta da para hablar muchísimo, pero vamos a ir por partes. El miedo es de lo más clásico, pero no por ello menos efectivo. ¿Pero qué es el miedo? Es una emoción instintiva que hemos desarrollado para sobrevivir. En realidad y en buena medida hemos llegado hasta aquí gracias al miedo, ¿no? Porque nos ha dado la oportunidad de ser previsores ante los peligros que nos acechan. El miedo tiene dos respuestas. La respuesta física, que es cuando el corazón se acelera y cuando generamos adrenalina, cuando estamos alerta, pero hay una diferencia entre los miedos fundamentados y los infundados. Por ejemplo,
Hay miedos controlados que podemos soportar cuando nos subimos a una montaña rusa, por ejemplo, pero sabemos que contamos con sus medidas de seguridad, vamos atados, fijos al asiento, etcétera, ¿verdad? Y ya se ha generado incluso una industria del miedo. Las películas de terror dan miedo. Las que estamos en casita con la manta o en el cine viendo la película de terror con las palomitas de maíz, etcétera, etcétera. Pero así y todo sabemos que tenemos miedo porque se activan las hormonas del estrés. También hay diferencia entre los miedos racionales e irracionales. Muchos de los miedos irracionales se convierten en fobias. De ahí nacen los prejuicios, ciertas aversiones, pánicos, etcétera. Para entenderlo mejor, os recomiendo ver los 3 programas de sesgos cognitivos y el mormonismo. Y ahí nos vamos a aclarar bastante cómo nuestro propio cerebro nos crea algunas trampas, ¿verdad? Bueno, a día de hoy el miedo es utilizado incluso por la CIA y consiste simplemente en generar rechazo o temor en una persona y que entienda que es la única forma de escapar de eso, es hacer lo que quiera su captor. ¿Cómo hacemos que el interlocutor sienta miedo? Pues aprovechando muchas cosas, como la ignorancia de la persona. También aprovechando ya miedos anteriores intrínsecos, como el miedo a la muerte, que con la promesa del plan de salvación te dan ese efecto alivio al miedo a la muerte. Y tú por el sentimiento de reciprocidad agradeces depositando toda tu confianza en la iglesia, con lo cual tu miedo a la muerte está de alguna manera neutralizado temporalmente, gracias a la iglesia, ¿verdad? Miedo a lo desconocido. Esto está estrechamente relacionado con el aislamiento. Todo lo que proviene del exterior es malo, es dañino, te va a contaminar. Uy, si mantienes a tus hijos en la iglesia, van a estar lejos de las drogas, el alcohol, la delincuencia, el sexo. El mundo es malo, el hombre natural es malísimo. Según ellos, tenemos que ser una especie de robots que deben reprimir sus emociones en vez de aprender a gestionarlas. Por ejemplo, en los temas drogas, alcohol, delincuencia, etcétera, la labor de prevención, la educación y una oferta alternativa sana para los jóvenes nos ayudaría muchísimo más que la persuasión del miedo. La inducción y la manutención del miedo, es decir, que en vez de quitarlo, seguir infringiendo temor. Eso es manipulación pura y dura. Siempre nos ha metido miedo desde pequeños, el coco, el hombre del saco, etc. Porque en nuestra infancia aún no diferenciábamos bien la realidad de la ficción. Hablando de realidad, también teníamos miedo a algún castigo físico. Si alguna vez nos han infringido dolor de esa manera, ¿no? O nos han pegado nuestros papás. Y ya adentrándonos en la religión, miedo al diablo, a Satanás, miedo a un castigo divino. Incluso estábamos orgullosos de esa sumisión, de sentir ese miedo. Oh, yo soy temerosa de Dios. Decía, cuidado con la ira de Dios. Este miedo también está basado en la persuasión de reciprocidad. Y aquí se juega mucho con ese miedo y se mezcla con la culpa. En realidad, el dogmatismo religioso se basa en la dinámica entre el premio y el castigo. Y así también surge ese miedo a perder la salvación. Es una angustia en la que estás lidiando con tantas supuestas amenazas externas, que realmente tienes miedo de tan solo pensar cómo de horrible sería tu vida fuera de la iglesia. Y más con este tipo de amenazas como la del Elder Holland, que en una noche fogonera dijo, estoy furioso con la gente que se aleja de esta iglesia. No sé si furioso es una palabra muy apostólica, pero lo estoy. ¿Qué clase de convicción es esa? Eso era una amenaza. O esta otra, cuando el Elder Ballard dijo en la Conferencia General de octubre de 2016, piense si usted desea inactivarse. ¿A dónde irá? ¿Y qué hará?
Y eso también te lleva al miedo a perder a tu familia. O sea, si te vas de la iglesia, tu familia se desintegraría por tu culpa. Y eso es una reacción en cadena, ya que sin familia te lleva a tener el miedo del rechazo a la comunidad. Por tanto, se incrementa tu miedo a la soledad, porque somos seres sociales que vivimos agrupados en un sistema en el que se le teme a la marginación, ¿no? Y suma y sigue. Bueno, según continuemos, vamos a retomar, como dije, el tema del miedo, porque va a aparecer repetidamente en tu estadía en la iglesia. Como dijo un personaje que me encanta, el doctor Mario Alonso Puig, dijo, todas las decisiones no racionales que se toman por miedo van a fracasar. ¿Y cuánta razón tiene? Porque ahí nos damos cuenta de cómo hemos caído y hemos permanecido en un lugar sumidos en el miedo. Bueno, Nicos, hay que seguir desgranando estas técnicas de persuasión, hay tantas que vamos a seguir en esa dirección, así que los espero en la próxima. Un besazo y hasta otro momento.